Las llaves del poder. Pautas para una vida plena. Llave 12. La generosidad. Hay quienes afirman que en realidad Pablo les escribió a los Corintios 3 cartas. La razón por la cual hay una que no figura en la Biblia es que al parecer era bastante dura por parte del apóstol, llena de sentimiento y reclamos. Se supone tal cosa porque la que aparece aquí como número 2 se refiere a otra que se extravió finalmente. Pero eso carece de importancia. No figura en las Escrituras porque el Espíritu Santo no lo quiso así. No es necesario especular. Debemos atenernos a lo que está escrito. Punto. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Segunda de Corintios 8:9. Para continuar con nuestra peculiar serie sobre las llaves del poder, trataremos ahora acerca de una muy especial. La incomprensión de esta herramienta hace que la vida de la gente no disfrute toda la riqueza que Dios ha provisto en todos los aspectos. Esta es la llave de la generosidad. Algunos piensan que el dinero, por ser material, no debe ser tema de enseñanza cristiana. Tales personas están equivocadas y por sus incomprensiones puede observarse al pueblo de Dios empobrecido, atravesando a menudo por grandes penurias. Mi pueblo se ha perdido porque le faltó conocimiento, dice el profeta antiguo. Analicemos cuidadosamente los puntos de este capítulo y llevémoslos a la práctica para recibir la generosidad de Dios. El versículo citado, ¿qué es lo que muestra? Que el primer ejemplo de generosidad es Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que dice Pablo allí? Jesucristo, siendo rico, dueño de todos los tesoros de cuanto existe, visible e invisible, el Señor del universo, el Rey de la creación, se hizo pobre ¿para qué? Para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Enriquecidos espiritualmente? Sí, pero también en lo material. ¿En qué consiste la generosidad de Dios? En darse a sí mismo, en dar su persona completa en la cruz. Piensa por un momento en lo que significa esta frase. Jesucristo se dio a sí mismo. ¿Quién podría abrir de una manera más amplia la llave de la generosidad que nuestro Señor? En la Biblia hay cosas que pasan inadvertidas, pero son altamente significativas. Los evangelios contienen más advertencias contra el dinero y su abuso que sobre cualquier tema. Uno de cada 4 versículos de los evangelios hipnóticos, Mateo, Marcos y Lucas, es acerca del dinero. 1 de cada 6 versículos de todo el Nuevo Testamento trata sobre el dinero. ¿A qué se debe esa insistencia de Dios? Sin duda a que considera que el tema es importante. La mitad de las parábolas de Jesús tratan de dinero. Judas vendió a Jesús por dinero. El temible 666, la marca de la bestia, es una clave para poder comprender, comprar y vender. Tiene una relación exacta y directa con el dinero. ¿Quién puede soslayar esa realidad? De comprender la importancia que las Sagradas Escrituras tienen, el trato del dinero depende de nuestra vida material. Las 2 sociedades más ricas de la tierra son precisamente las que practican los principios económicos de las Sagradas Escrituras, los gringos y los judíos. Dios creó las riquezas y las ha reglamentado. Él nos enseña y nos ordena la forma correcta de usarlas. Y una de las claves más importantes que nos da es la que vamos a analizar, la llave de la generosidad. Las riquezas que Dios nos da. El Señor en su infinita generosidad nos entrega una serie de tesoros que debemos identificar muy bien. La vida. La vida es la riqueza primordial. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Hechos 17, 24 al 25. Aquí nace la civilización cristiana. Cuando Pablo llega al Areópago, que es el templo del dios Ares en Atenas, y la gente está consumida por la idolatría, el apóstol se limita a hablar del único Dios verdadero. El primer tesoro, la primera riqueza que recibes de él es la vida.
Dios es el autor de la vida. Por ello tienes que dar gracias a Dios todos los días. ¿De qué manera uso yo la llave de la generosidad con la riqueza de mi vida? Viviendo generosamente, repartiendo la vida que Dios me da en forma amplia. No puedo vivir avaramente conmigo mismo. No puedo ser egoísta. Tengo que repartir la vida que Dios me da a todos los demás, porque sin discusión la primera riqueza es la vida. El tiempo. Pocas personas administran correctamente las horas de cada día. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Salmo 90:12. El salmista nos dice: contar nuestros milenios, contar nuestros siglos, contar nuestros años, nuestros semestres, nuestras semanas o nuestros meses. El salmista no dice contar nuestros milenios, contar nuestros siglos, contar nuestros años, nuestros semestres, nuestras semanas o nuestros meses. Dice contar nuestros días, como Jesús enseñó. No se preocupe por el día de mañana, viva hoy. Enséñanos a contar nuestros días uno por uno, hoy. Un día cada vez, y hay que emplearlo a fondo. El propio Pablo nos exhorta a que redimamos el tiempo. Significa rescatarlo, usarlo con amplitud y eficiencia. El tiempo que Dios te da, úsalo con generosidad y no avaramente. A cada asunto que tienes que despachar, dale todo el tiempo que sea necesario. Los talentos. Ya examinamos esta escritura cuando aprendimos la llave de la productividad, pero no la confundamos con generosidad. Ambas llaves se usan en forma simultánea, aunque son diferentes. Productividad es por algo que hago. Generosidad es por algo que entrego. Productividad es hacer. Generosidad es dar. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Mateo 25, 14 al 15. En la parábola regresó a ver cómo había invertido los talentos sus siervos. Talento en el lenguaje bíblico de hace 2000 años no solamente era una habilidad dada por Dios, también era una moneda de alto valor entre los romanos. Observa que el Señor ofrece doble enseñanza con una sola palabra. Talento como habilidad y como dinero. El talento es una moneda y la moneda otorga poder de compra. La generosidad usada como llave significa todas las habilidades que Dios te dio, todos los talentos que has recibido, todos los dones que Dios te ha entregado, debes usarlo con generosidad, darlos libremente al servicio de los demás, porque los talentos son riquezas y por lo mismo el buen uso de los talentos produce enriquecimiento. Las posesiones. Al analizar las llaves del poder, hay porciones bíblicas frecuentes. Esta es una de ellas. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Génesis 13, 2. Cuando Abraham comenzó a hacer la obra de Dios, solo tenía lo necesario, y a poco andar ya era riquísimo. Este patriarca tenía una virtud sobresaliente en su carácter. Era extraordinariamente generoso, hacía funcionar siempre la llave de la generosidad. Eso explica que llegara a tener muchas posesiones. Abraham había salido junto con su sobrino Lot de Caldea sin saber a dónde irían. El Señor le dijo: a la tierra que yo te mostraré. Y el padre de la fe era riquísimo, manejaba bien lo que se le había encomendado porque abría la llave de la generosidad. La contienda entre los pastores de Abraham y los de Lot se debe a que ambos eran tan ricos que ya no cabían en la misma tierra. Como lo vimos en un capítulo anterior, el pleito se dirimió felizmente con la sabiduría de Abraham, por su extraordinaria generosidad. Las finanzas. No se debe confundir finanzas con posesiones, porque no significa lo mismo. El trabajo no es una posesión y por lo tanto puedo decir:
voy a posesionarme del trabajo. Tu salario es la finanza, lo que recibes por tu trabajo. Resulta lamentable la situación de muchas personas en las iglesias cristianas cuyos problemas son las finanzas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué razón los recursos económicos no alcanzan? Algunos tienen posesiones, pero no tienen finanzas. La Biblia, como siempre, puede descorrer el velo. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Ageo 1:6. Cualquier parecido con personas de hoy no es mera coincidencia. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Versículo 9. Algunos no han entendido una verdad sencilla, que somos simples administradores. Don Nicolás de Maquiavelo decía que el hombre perdona a todo, las traiciones de los amigos y hasta la de la mujer. Pero hay algo que ningún hombre perdona y es que le toquen la bolsa. Algunos tienen la chequera por corazón o el corazón por caja fuerte. Para ellos este tema es tedioso. Proclaman muy orondos mi casa, mi finca. No digas mi, porque eso es no. Nada es tuyo, todo es de Dios, solo que Él, en su infinita misericordia, te permite administrar algunas de sus cosas. Si no entendemos esta verdad tan elemental, jamás podremos manejar correctamente las finanzas. Dios nos entrega algunos tesoros, pocos o muchos. Lo único que espera de nosotros es que seamos generosos, no pide nada más. Pero Dios tiene normas administrativas y políticas de empresa que tienes que cumplir si quieres que las finanzas funcionen bien. Debes aprender de memoria la clave de la caja fuerte que se llama generosidad. Observa que las riquezas no solo son escrituras públicas, títulos, valores, ni cuentas de ahorros. También tu empleo es una riqueza que Dios te ha dado. Y donde quiera que labores, eres un administrador. Tienes un jefe, un dueño de empresa que vendrá a pasar revista a los libros de contabilidad y a tomar cuenta de la forma que hayas administrado las riquezas que te confió. Sea la vida, sea el tiempo, sea los talentos, sean las posesiones o las finanzas. Lo único que Dios espera es que seamos generosos con las riquezas que nos confía. Requisitos del administrador. El dueño de todo instituyó varios requisitos para sus administradores. Fidelidad. Esta es una palabra en completo desuso. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Primera de Corintios 4:2. El que administre las riquezas de Dios debe ser hallado fiel en cuanto a la administración. Nadie que sea infiel administrando las riquezas divinas puede pretender que el gran gerente lo bendiga. No te mientas a ti mismo, no es posible. La administración de esas riquezas se hace no como tú quieras, sino como Dios ordena. Por ejemplo, no puedes trastocar la palabra de Dios para decir, Señor, si me prosperas, te daré el diezmo. Pues Dios dijo lo contrario, si diezmas, te prosperaré. En este asunto, el orden de los factores sí altera el producto, porque la palabra de Dios no puede ser adulterada. Precisamente el apóstol Pablo nos habla del tribunal de Cristo ante el que tendremos que comparecer los creyentes. Tal comparecencia no es para condenación ni para salvación, sino para repartir galardones a los que hayan sido fieles. El tribunal de Cristo es el podium de las condecoraciones. El deseo de mi corazón es que cuando vayas delante del Señor a su tribunal, después de que haga el inventario de cómo administraste las riquezas que te confió, te pueda decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Voluntad de compartir.
Dentro de una serie de normas de vida y conducta entregadas a través de los romanos, el apóstol de los gentiles destaca: ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Romanos 12:3. Los santos son los creyentes, los hermanos de la iglesia. Hay que compartir con ellos, sin ninguna clase de egoísmo. Hay personas que creen hacer la gran obra de misericordia porque a un drogadicto de la esquina le dan 10,000 pesos disque para desayunar, cuando lo que necesita es una jeringa para volverse a dopar. No se hace nada bueno con eso. Antes de dar, tienes que investigar a quién le estás dando. Otros se prestan al negocio sucio de las mafias de la mendicidad. Existe un cartel de las limosnas establecido por los bandidos que venden la ciudad por sectores. Si les das el valor de una tarifa, te dejan pedir limosnas en determinado lugar en el semáforo de un barrio de tal a tal hora. No se trata de compartir en forma irresponsable para que los problemas crezcan. Vivir sembrando. La ley de la siembra y la cosecha es ineludible, como todas las leyes de Dios. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Gálatas 6:7. Aquí no dice que alguien recogerá lo que haya sembrado, sino claramente que lo que siembra, exactamente eso que siembras, es lo que vas a recoger como cosecha. Se cumple en forma inexorable. Si siembras amor, recoges amor. Si siembras odio, recoges odio. Si siembras guerra, recoges guerra. Una causalidad milimétrica. Siembras dinero y recoges dinero. Lo mismo que siembras es lo que recogerás. Este principio eterno viene desde el Edén. El hombre fue colocado en la tierra por Dios como sembrador y segador. La siembra y la cosecha fueron un propósito de Dios para la humanidad. Algunos quieren especializarse en recoger sin sembrar, algo imposible. El que no siembra no recoge. Aún más grave, el que no siembra llegará un día en que no tendrá una migaja que caiga de la mesa ajena, ni un grano de la sementera de su prójimo. Somos sembradores y segadores. Ser generoso. Aquí tocamos fondo. Puedes discutir con quien quieras, pero no puedes discutir con Jesucristo, el Dios eterno hecho hombre. Él es el que habla aquí. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se le medirá a ustedes. Lucas 6:38. No dice, pide para que te dé, sino da primero para poder darte después. Las leyes de Dios son invariables porque su autor es invariable. Cualquier predicador o manipulador podrá vender ideas contrarias, pero la norma inmutable es explícita. No se recibe sin dar. Por mucho que le demos vueltas a este asunto, no encontraremos solución distinta. Si se pudiera recibir sin dar, significaría que Dios se está contradiciendo a sí mismo. Nadie cambiará las leyes de Dios. No puedes lograr que el agua no moje, que el fuego no queme, que la gravedad no haga caer las cosas a tierra. Dios lo estableció así y como lo estableció, se ha de cumplir. Como se cumple en lo espiritual, se cumple también con el dinero. El que da, recibe. ¿Y qué es dar? Es usar la llave para abrir la puerta de la bendición. No se recibe sin dar. Pagar el impuesto. Malaquías es el profeta más odiado por algunos evangélicos, pero es necesario leerlo. El pueblo de Dios se debatía en una miseria absoluta cuando predicó Malaquías. Había desempleo, nadie cumplía las cuotas de servicios públicos, los intereses estaban altísimos y el dólar por las nubes. ¿Por qué? Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Malaquías 3:7. Oye, Señor, nosotros somos muy cumplidos contigo. Todos los sábados vamos a la sinagoga, cantamos, danzamos y oímos tu palabra. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y las ofrendas. Versículo 8. Piense lo que significa robar a Dios.
¿Por qué la nación está en la miseria? ¿Por qué la carestía es galopante? ¿Por qué la inflación? Dios responde en forma tajante, porque me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Versículos 9 al 10. El sostenimiento de un reino se logra con la contribución de sus propios ciudadanos a través de los impuestos. No se ha inventado otro sistema en el mundo. Dios lo estableció así. Ahora bien, hay un dominio que se llama el reino de Dios y también se sostiene con sus propios impuestos, con lo que sus ciudadanos dan al erario. Y si viene cualquier predicador de nuevo cuño a contradecir esta palabra, le diré: estás mintiendo. He estudiado las Sagradas Escrituras más o menos en profundidad y no encuentro manera de reiterar esta enseñanza. El impuesto del reino es el diezmo. Punto final. Voy a contar un pequeño testimonio personal. Cuando me convertí al cristianismo era un millonario en quiebra y se me insistió durante 9 o 10 meses tratando de convencerme de que debía diezmar, y siempre repetía lo mismo: a esos pícaros predicadores no les daré mi dinero. Son ladrones que en el nombre de Dios vienen a robarme. En el pasado, un empresario muy importante me dijo: cuando vengan a hablarte de Dios es que te quieren quitar el dinero. Idea bastante difundida, por cierto, y no había poder humano que me hiciera diezmar, hasta que un día un distinguido cristiano que ya está en la presencia del Señor me relató con pelos y señales sus propias experiencias antes y después de diezmar, y logró impactarme fuertemente. Al mes siguiente me giraron el salario y de inmediato firmé un cheque y lo entregué al líder del grupo de oración al que concurría por entonces. Esa misma tarde, al llegar a la radiodifusora, se me informó que el gerente quería hablar conmigo. Aquel ejecutivo me dijo: oye, estuve revisando la nómina y creo que debemos mejorar tu ingreso. El mismo día me hicieron un reajuste muy considerable. Corrientes teológicas. La libertad de examen respecto a las escrituras ha traído como consecuencia que haya variadas interpretaciones de muchos aspectos. En materia económica tenemos 3 corrientes principales. Teología de la miseria. Es un subproducto que aún late en el inconsciente colectivo de la miserable predicación medieval, según la cual no se puede conquistar el reino de Dios sino a través de la pobreza. La Iglesia romana creó una meritocracia de la santidad contraria a las Escrituras. La salvación se obtiene únicamente por medio de la fe, dice Pablo. Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Teología de la prosperidad. A esta se afilaron los que han terminado en la cárcel por convertir la piedad en fuente de ganancia. Es lo que podríamos llamar la Disneylandia cristiana, el sueño americano de la fe y cosas así. Es una tendencia muy peligrosa, pues tampoco dice la Biblia que hacerse cristiano es un buen negocio para la vida económica. La ortodoxia protestante. Esto es lo único cierto y verdadero. Ni teología de la miseria ni teología de la prosperidad, sino ética del trabajo. El gran sociólogo protestante Max Weber escribió un maravilloso libro sobre este tema. ¿Qué es lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan? Lo que se observa en los paisajes que practican los principios y valores económicos de la Biblia. Que Dios prospera la obra de nuestras manos, que bendice nuestro esfuerzo personal honesto si nos sometemos a las leyes que Él ha puesto para la economía. Hoy existe probablemente en la enorme variedad del cristianismo evangélico teologías y doctrinas disparatadas sobre asuntos de dinero. Algunos
Comentaristas dicen que el diezmo en el Nuevo Testamento carece de vigencia porque era una norma de la ley. Intentaremos un breve análisis de este tema. Antes de la ley, en la época del patriarca Abraham, no existía ley. Esta fue dada por Moisés, descendiente de aquel, unos 450 o 500 años después del padre de la fe. Abraham se movía no por normas de las cuales carecían ni regulaciones, ordenanzas ni leyes. Él se movía únicamente por fe. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Génesis 14, 18, 20. ¿Quién le dijo a Abraham que debía diezmar? El Espíritu Santo, porque no había legislación que lo obligara a hacer tal cosa. Diezmó únicamente por fe, 5 siglos antes de que existiera una ley sobre la materia, y por lo tanto el diezmo no es de ley, sino de fe. Durante la ley. Ahora existe la ley. Han transcurrido 500 años después que Abraham visitó a Melquisedec en la pequeña aldea de Salem, 5 siglos desde cuando Abraham diezmó por primera vez solamente por fe. Ahora Moisés coloca la ley del diezmo como una obligación. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Si alguien desea rescatar algo de su diezmo, deberá añadir a su valor una quinta parte. En cuanto al diezmo del ganado mayor y menor, 1 de cada 10 animales contados será consagrado al Señor. El pastor no hará distinción entre animales buenos y malos, ni hará sustitución alguna. En caso de cambiar un animal por otro, los dos quedarán consagrados y no se les podrá rescatar. Levítico 27, 30 al 33. Cuando analizamos el diezmo bajo la ley de Moisés, encontramos algo estremecedor, impensable para los días actuales. Había especificados varios diezmos. Los israelitas terminaban diezmando algo así como el 40 o el 45% de todo lo que ganaban. Bajo la gracia. Lamentamos que estén surgiendo por ahí algunos que pervierten la palabra de Dios, que le hacen el juego al mentiroso Satanás. ¿Estamos obligados a diezmar en el Nuevo Testamento? Algún sentido debe tener que el Dios eterno, el que hizo que Abraham diezmara por fe y los israelitas por ley, diga esta cosa tremenda, que el propio templo de Jerusalén a través de su Hijo. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Mateo 23, 23. Los fariseos eran muy escrupulosos respecto al diezmo, pero descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. La llave de la generosidad no se utiliza solo con el dinero, hay que abrirla también con la justicia, la misericordia y la fe. Si diezmas y no tienes justicia, misericordia y fe, de nada te sirve. Sin embargo, si el Señor nos hubiera librado de la obligación del diezmo, no habría dicho en la parte final del versículo: debían haber practicado esto sin descuidar aquello. ¿Y qué es aquello? Diezmar. Jesús nos entrega la llave de la generosidad, es una llave de su reino y debemos utilizarla con justicia, misericordia y fidelidad, pero también con el diezmo. No estamos relevados de esta obligación. Lo contrario es robar a Dios, ser un ladrón de Dios. No se puede decir las cosas de otra manera. El diezmo no te pertenece a ti, es de Dios. Cuando diezmas estás devolviendo algo ajeno que pasó por tus manos.
Por eso existe también la ofrenda, algo fuera del diezmo o más allá del diezmo. Diezmar es devolver lo ajeno. Ofrendar es dar algo mío. La generosidad es ir más allá de la tarifa mínima, el que es el 10, porque este es el impuesto del reino de Dios. Formas correctas de dar. Ilustraré acerca de algunos movimientos de la llave de la generosidad que pueden ser útiles. El apóstol Pablo les escribió a los macedonios pidiéndoles una ofrenda para ciertos predicadores. En Macedonia la situación era muy difícil, como ha vuelto a hacerlo ahora con la invasión de los kosovares. Miren por dónde anduvo el apóstol Pablo trasegando con el evangelio. Dios bendiga su memoria. Y en esa zona tan conflictiva donde principió el concepto de balcanización, había penurias económicas indescriptibles. He aquí los movimientos que el apóstol enseñó para la llave de la generosidad. Dar aún en la pobreza. Los pobres creen estar relevados de dar. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. 2 Corintios 8:2. ¿Qué tal? Eran pobres y sin embargo abundaron en riquezas de su generosidad. Hay que dar aún en la pobreza. Dar más allá de las fuerzas, algo para los que dan a duras penas. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podía. Versículo 3. Estamos hablando de cómo se hace accionar la llave de la generosidad. Hay que dar más allá de las fuerzas. Dar es un privilegio. Muchos piensan que el privilegio es recibir, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte de esta ayuda para los santos. Versículo 4. Gente maravillosa esta. Eran pobres en riquezas materiales, pero ricos espirituales. Entienden como un privilegio que se les conceda el poder de dar. Para ellos dar es un privilegio. Darse a sí mismo, lo más importante de todo, dar el ser. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Versículo 5. Los macedonios dieron cosas materiales, pero no estaban dando lo que se destruye con el uso, sino a sus propias personas. Se estaban dando a sí mismos. Generosidad es darse a sí mismo. Dar como una obra de gracia. Damos por la gracia de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Versículo 6. ¡Qué belleza! Son muchas las cosas que podemos aprender cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras sin prevención y con inteligencia. Dar es una obra de gracia. Dar abundantemente. No es fácil encontrar quien así lo haga. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia otros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Versículo 7. Los macedonios no solamente son generosos con el dinero, su generosidad viene de su espiritualidad. Son generosos en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en amor. Ellos nos enseñan a dar en abundancia. Dar prueba de la sinceridad del amor. Amor sencillamente es generosidad. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Versículo 8. La generosidad pone a prueba a las personas como ninguna otra acción. Ciertamente, dar prueba la sinceridad del amor. Dar es aconsejable. ¿Cuántos se molestan si les aconsejan dar? Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. Pablo aconseja a sus discípulos que den y les exhorta sobre cómo dar. Y aquí no está hablando del diezmo, sino de una ofrenda especial, porque dar es aconsejable. Hay que dar
queriendo dar. Nadie quiere dar, pero hay que quererlo. El año pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Versículo 10. No se trata de dar por dar, sino de dar porque quiero, porque me nace del fondo del corazón. Hay que dar queriendo hacerlo. Dar proporcionalmente. No es el monto, sino lo que corresponde. Lleva ahora a feliz término la obra para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Versículos 11 al 12. Esto es proporcionalidad. Hay gente que se preocupa cuando razona. Como no gano sino 100,000, me da vergüenza llevar 10,000. Pero la cantidad no le importa al Señor. Lo importante es que demos en proporción a lo que ganamos. Si te ganas el 1,000,000, das los 100,000. Pero si te ganas los 10 millones, darás el 1,000,000. Uno debe dar conforme a lo que tiene, no a lo que no tiene. La clave es no dejar de cumplir con el Señor. La cantidad no le importa a Dios, solo le importa la proporcionalidad. Dar por reciprocidad. Dos llaves unidas, causalidad y generosidad. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales la abundancia de ustedes suplirá la que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad como está escrito. Ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Versículos 13 al 15. Creo que esta porción no requiere mayores explicaciones. Si la causalidad es otra llave del poder, es fácil entender que su uso simultáneo y coordinado con la generosidad. Dar con perseverancia. Lo más difícil es persistir en dar. No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas 6:9. Cuando siembro una semilla debo tener paciencia mientras brota la raíz, el tallo, las ramas y finalmente el fruto. No puedo cosechar inmediatamente después de sembrar. Algunos se imaginan que apenas den, van a recibir. No es tan automático, hay que dar con perseverancia. A veces el Señor nos prueba a ver cuánto aguantamos dando sin recibir, pero cuando abre la ventana sus bendiciones son inatajables. Hay que dar con perseverancia. Alguien dice, yo sembré, pero no he recogido. Vuelva a leer la escritura, allí dice, no nos cansemos. A su tiempo, no antes de tiempo, segaremos si no desmayamos. Eso es perseverancia. Y por supuesto, se sabe que al perseverante Dios lo premia más abundantemente que al inconstante. Tiempos de crisis. Pasemos a un tema más sensible. El pretexto que hoy se esgrime para no darle a Dios lo que le corresponde es que el país está en crisis. Hay hasta quienes se inventan la teoría novedosísima de que la crisis que afecta al mundo tiene que afectar a los cristianos al igual que a los inconversos, y esa es una colosal mentira de Satanás, porque al contrario, las Sagradas Escrituras nos demuestran que en los tiempos de crisis los obedientes a Dios reciben una enorme prosperidad. Un principio bíblico indiscutible es este: el Hijo de Dios no padecerá necesidad si cumple las normas de la mayordomía. En la tierra de los filisteos había una gran hambre y un desempleo galopante. La gente huía para Egipto como hoy muchos huyen a Estados Unidos, al Canadá, etc. No pretendo decir que el que haya recibido un llamado de Dios para irse no lo haga. Eso sería absurdo, pues cada caso es personal en la relación con Dios. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado, vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré,
porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Génesis 26, 1 al 3. Este hombre sembró en un peladero donde no había esperanza, donde la gente se moría de hambre. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Versículos 12 al 14. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios. Isaac, el hijo de Abraham, fue enseñado a aplicar los principios bíblicos y los cumplía en toda la línea. Pagaba el impuesto del reino, era un buen mayordomo, se ceñía a las políticas de la empresa de Dios, abría constantemente la llave de la generosidad. Cosa deprimente ver, no digamos en el mundo, sino en la iglesia cristiana, personas que se parecen mucho a ese estereotipo creado en su tragedia magistral por el gran dramaturgo francés Molière el Avaro. Cosa triste ver en la iglesia cristiana gente que tasa en términos económicos hasta las cosas espirituales. Porfirio Barba Jacob, el gran poeta colombiano, lo describió muy bien en su canción La vida profunda. Hay días en los que somos tan sórdidos como la entraña oscura de oscuro pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas, en rutilas monedas tasado el bien y el mal. En pocas cosas, como en esto de los bienes materiales, se cumple la premisa según la cual el que cumple las condiciones recibe las bendiciones. Para que no nos confundamos con este asunto, iremos a este pasaje bíblico. Si alguien enseña falsas doctrinas apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Esos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Primera de Timoteo 6, 3 al 10. Algunos preguntan, ¿será ilegítimo tener bienes materiales? No, señor. Lo que es ilegítimo es poner el corazón en los bienes materiales. Por eso en la misma epístola del apóstol Pablo aclara, a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Versículos 17 al 19. La única palabra de Dios que conozco es la que predico en mi iglesia. Creo que concuerda con la ortodoxia cristiana, lo que hemos creído todos en todo lugar y en todo tiempo. En el cristianismo es hora de que no se escuche más, no diezmo porque no tengo. Es mejor oír, no tengo porque no diezmo. ¿Hay ladrones de los dineros de Dios? Sí los hay. Y a los que se les comprueban malos manejos deben someterlos ante las autoridades a responder como corresponde.
pero no aceptaremos que se generalice porque los ladrones eclesiásticos son la excepción. Jesús tenía 12 colaboradores, uno se llamaba Judas y precisamente oficiaba como tesorero. Robaba de la bolsa del Señor directamente, dice el Evangelio. San Pablo nos da otras claves que conviene escudriñar porque complementan las enseñanzas sobre la generosidad. Generosidad con todas las riquezas, con la vida, con el tiempo, con los talentos, con las posesiones, con las finanzas. La llave de la generosidad abre el arca de los tesoros para la vida del creyente. Recuerda esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito: repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don infalible. Segunda de Corintios 9, 6 al 15.